En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. En que se renueven las instituciones y en que la legitimidad democrática se edifique de nuevo sobre la voluntad del pueblo. Yo quiero decirles a ustedes, y es conveniente que me oigan, que la reforma general de la Constitución permite realizar una serie de cambios inmediatos, como es, por ejemplo, la introducción del referéndum popular para que se puedan abrogar leyes injustas y para que no se pueda celebrar un tratado con Colombia sin que el pueblo lo conozca y lo ratifique previamente. Que se puede de una vez entrar a fondo en la reforma del Poder Judicial para que los venezolanos puedan encontrar caminos verdaderos y no artificiales que lo lleven a la convicción de que los jueces administran justicia y no son instrumentos de intereses políticos o económicos. Son muchas las reformas inmediatas que se pueden hacer y alguna es de especial importancia. Una disposición transitoria en la reforma general de la Constitución puede acortar el período constitucional de los actuales titulares del Ejecutivo, del Congreso, de la Corte y de todos los órganos del Poder Nacional. También la reforma general puede establecer la posibilidad de una asamblea constituyente, pero que no se nos ponga la asamblea como una dilatoria, que nos esperemos hasta que ella llegue, que podemos caer en una maniobra de distracción y el pueblo puede forjarse un espejismo del cual saldría más decepcionado, más desilusionado y más frustrado que en las ocasiones anteriores. Profesores y alumnos, mi mensaje esta tarde no puede ser, no debe ser para alentar acciones insurreccionales. Ese no es mi papel. Dejaría de ser yo mismo. Traicionaría mi vida si viniera aquí por acto de demagogia a instarlos a ustedes a que se lancen aventuras descabelladas. El mensaje que me corresponde traer, y los que tengan oídos que oigan, es que tenemos que buscar una salida democrática, presionarla, instar en ella, crear opinión, crear una situación tal que los cogollos políticos que están controlando la vida del país no tengan más remedio que aceptar las demandas urgentes e indispensables que el pueblo de Venezuela está planteando. En esa Venezuela verdaderamente democrática, en esa Venezuela que defienda nuestra soberanía, no solo en cuestiones territoriales, sino en cuestiones económicas y administrativas que son muy importantes. Esa Venezuela en la cual, como lo dijo el Libertador, el bienestar general esté por encima de cualquier otro objetivo. Esa Venezuela que ponga el ser humano por encima de la riqueza, esa Venezuela donde sea efectiva la libertad y la garantía de los derechos humanos, es la que tenemos que conquistar. A eso hemos consagrado nuestra vida y no hay cansancio para continuar luchando por ese ideal. A la gente se le olvida porque los tiempos cambian, pero el ambiente, porque el ambiente de crisis y de protesta que había era muy grande. Hay un programa que tenemos ahí montado nosotros también, que es de
que hizo él con Guillermo Fantástico González, y tú ves por las llamadas y por lo que él refleja el nivel de protesta que había. Y sin embargo, él enfrenta aquello y dice la salida tiene que ser dentro de la democracia. Y por eso estaba dirigiendo la reforma constitucional y por eso estaba planteando dentro de la reforma las aspiraciones que había sobre mayor participación, sobre, incluso dice, una posibilidad es el recorte del periodo para todos los poderes en este momento por el ambiente. Tenemos una cantidad de preguntas que nuestros televidentes nos han hecho y yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque nos quedan creo que unos 6 minutos nada más. Vamos a ver si podemos meterlas todas. Venezuela necesita de usted hoy más que nunca porque Rafael Caldera es sinónimo de democracia. Luis Vale desde Ciudad Ojeda. ¿Por qué no se adelantan las elecciones ya para que usted tome el mando del país? Julia Pacheco. ¿Hasta cuándo los venezolanos tenemos que soportar este mal gobierno? Esta es una pregunta muy larga, ¿no? Doctor Caldera, espero que cuando sea presidente usted cuente con gente buena, honesta y con ganas de hacer un gran país como el que queremos. Sabemos que no es fácil y sobre todo hay que tener cuidado con el ratón que nunca es amigo del queso. Doctor Caldera, sus intenciones para nuestro país sé que son las mejores del mundo, pero yo particularmente le aconsejo que no se lance a presidente de nuevo. ¿Por qué? Acuérdese que este gobierno está en muy malas condiciones y usted, por más que haga, no va a poder mejorarlo. Es un derrotista. Venezuela hoy aplaude aún más al show de Fantástico. Ah, no, ahí hablan bien de mí y de doctor Caldera y dice, alábate. Sí. Doctor Caldera, hombre grande y multiplicador de nuestra democracia, usted será nuestro presidente. Silvia Porras de Barinas. La Juventud Revolucionaria Copellana la apoyamos. Antonio Márquez desde Barinas. Con la ausencia de líderes, ¿vale la pena volver a elegirse presidente? Es una interesante, con esta ausencia de líderes, ¿no?, que hay en estos momentos. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela en los próximos años? Yo tengo fe. A corto plazo podemos atravesar problemas serios. La dificultad de enfrentar la situación es considerable, pero este país tiene muchos recursos, sobre todo los recursos humanos, que son los que no se han aprovechado suficientemente. Doctor Caldera, usted será nuestro próximo presidente desde Maracaibo, Aura Castellano. Carlos Andrés Pérez, es una pregunta bien interesante, Carlos Andrés Pérez cobrará 2 veces como senador vitalicio. Te digo una cosa, él siempre fue muy respetuoso, sus posiciones, como dije antes, siempre fueron muy claras, muy abiertas, pero siempre fue muy respetuoso. Jamás en la vida insultó a nadie, pues, ni ese cuento que hacen de que el odio que Caldera tenía contra el presidente Pérez, no, pero sí, odio es que el que yo siento con Caldera de mucha gente. Cuando en el 92, en noviembre, poco antes del segundo golpe del 27 de noviembre, yo visité al doctor Caldera con 2 amigos, Andrés Estambuli, en paz descanse, y Joaquín Marta Sosa. Y fuimos a hablar con él para conocer su opinión, y ahí yo le planteé al doctor Caldera, ¿por qué usted no se reúne con el presidente Pérez? Ya yo no era ministro. Yo salí en marzo del 92 de la presidencia de la COPRE y como ministro de Estado, y estamos hablando en noviembre de ese año. Salí en marzo y en noviembre estoy hablando con el doctor Caldera. ¿Por qué usted no se reúne con el presidente Pérez? Para, otra vez, esta idea de vamos a unir fuerzas, y ya Caldera en ese momento era, digamos, era una figura que iba a ser presidente, o sea, ya estaba en ese plan. Y no quiso. Dijo que no, él no se iba a reunir con el presidente. Entonces, yo salí de esa reunión convencido de que estábamos listos, porque ahí no, o sea, ya el presidente Pérez era el presidente con muy poca base de apoyo popular, con el partido reventado y enfrentado a él, y Caldera como figura en ese momento ya independiente, que estaba en ascenso,
no quería contaminarse del desprestigio que el gobierno tenía. Digamos, tácticamente lo entiendo. O sea, la gente no quiere que le pase que se enrolle y se malinterprete sus actitudes y sus conductas, pero era necesario y no fue posible. Dije entonces en algún artículo que Venezuela era algo así como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana. Esa vitrina la rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas, que bajaron enardecidos. Ahora le han roto las colatas de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los militares sublevados. Es necesario que se diga, que se afirme y que se haga un verdadero examen de conciencia. Estamos hablando mucho de reflexión, estamos haciendo muchos análisis, pero la verdad verdadera es que hemos progresado muy poco, en que no podemos nosotros afirmar en conciencia que la corrupción se ha detenido, sino que más bien íntimamente tenemos el sentir de que se está extendiendo todos los días progresivamente, de que vemos con alarma que el costo de la vida se hace cada vez más difícil de atender para grandes sectores de nuestra población, que la cosa de los servicios públicos no funciona y que se busca como una solución que muchos hemos señalado para criticarla, el de privatizarla, entregándola sobre todo a manos extranjeras, porque nos consideramos incapaces de atenderla. Que el orden público y la seguridad personal, a pesar de los esfuerzos que se anuncian, tampoco encuentra un remedio efectivo. Aquí en este mismo recinto se sientan honorables representantes del pueblo que han sido objetos no solamente de despojo, sino de vejamen en sus propios hogares, sin que se haya logrado la sanción de los atropellos de que han sido objeto. Esto está viviendo el país. Y no es que yo diga que los militares que se alzaron hoy o que intentaron la sublevación, que ya felizmente ha sido aplastada por lo menos en sus aspectos fundamentales, se hayan levantado por eso. Pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones. Por eso termino mis palabras rogándole al presidente de la República que enfrente de lleno, en verdad y decididamente, esta situación que, como dije antes, sirve de motivo o por lo menos de pretexto para que puedan utilizarlo todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos. Muchas gracias, ciudadanos senadores, ciudadanos diputados. Continúa el debate. La democracia con soberbia no es democracia. Eso es definitivo. Miren, en el fondo yo creo que la historia muy probablemente absolverá a Caldera de ese pecado de la soberbia que tanto le señalan. La historia va a tratar muy mal a Caldera, porque nos ha hundido en esta tragedia que estamos viviendo. Su gobierno no tuvo nada que ver con la situación en la que estamos ahorita. Con la que estamos ahorita en absoluto. Pero usted fue el que le dieron los golpes, no fue Caldera. Me los quisieron de dar, no me los dieron. Presidente. No, mi querido amigo. Le dieron el golpe el 4 de febrero donde descoyuntaron al gobierno. No, dominamos la situación. Usted lo sabe que la dominamos. La dominó militarmente. Bueno. Pero perdió el control de la situación. No se perdió el control. El programa económico lo echó para atrás. Ese es mi error. Ese es uno de sus errores, porque me acaba de decir que no investigó la noche de los tanques, no le investigó. Lo mandé a investigar. Pero no le hizo seguimiento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tenía muchos problemas en ese momento para atenderme. Entonces, eso es a lo que vamos, que el 4 de febrero sí se descoyunta el país. No. El 4 de febrero se resolvió plenamente todo. Lo militar. No. Y lo político, lo grave es lo que yo hice. Lo político, si le entrega a usted prácticamente la conducción del país a un consejo consultivo. Ahí está mi error, eso es lo que yo no he debido hacer nunca. Y eso lo tengo que reconocer. Ok, pero Caldera no ha hecho eso, Caldera no le ha cedido el poder a nadie. Caldera no hace nada, no puede hacer nada. Yo invito a la gente a que lea el discurso para que tú veas que varias veces él condena el golpe. O sea, no es que lo condenó un mes después, como tú decías. En el discurso del 4 de febrero varias veces dice el alzamiento felizmente aplastado, condena el golpe. Lo que pasa es que
refleja el sentimiento que había de angustia en el país por la crisis que estábamos viviendo y la sordera que había. Y esa es una de los análisis serios que hay que hacer y que yo le he oído a muchos políticos haciendo, de la falta de esfuerzo de hacer política en esa época. O sea, tú tendrías una serie de técnicos muy brillantes, muy reconocidos en sus campos, en sus materias, pero que no tenían nada de política. O sea, buena parte del éxito que tiene Caldera en su segundo gobierno, cuando tiene que aplicar medidas de ajuste, porque no logra acuerdo con el Congreso, pero no voy a meter en ese tema porque es muy largo, es que Pekov, que es el líder, digamos, que lo acompaña en ese proceso que se llamó la Agenda Venezuela, era economista, pero era político. Y entonces se ocupa de explicarle al país las medidas y lo que se estaba haciendo, y además se cuidan de que los salarios de los empleados públicos estuvieran por encima de la inflación. Eso algunos economistas lo criticaron, pero ellos se ocuparon de que la inflación no castigara a los empleados públicos, que eran la mayoría, y el salario mínimo era el segundo de América Latina, $185 era el salario mínimo. Se preocupa, aparte de los programas sociales y de todas las otras cosas que se hicieron. Bueno, tú has mencionado a veces en tus programas el programa ese del comedor escolar que hacía Antonio Luis Cárdenas, que los niños comían completo en la escuela. Si no comían en su casa, por lo menos en la escuela comían, y la comida se la preparaban las mismas madres que las contrataba el Ministerio de Educación para que les preparara la comida a los niños y no se las robaran. Bueno, esa es una cosa que quería decir, que revisen bien el discurso, y los invito a ver completo el discurso del aula magna de marzo del 92, que creo que es el mejor mentiz a todas esas especulaciones que se han hecho de que Caldera acabó con la democracia, que conspiró, que estaba metido en los golpes, etcétera, etcétera. Había que reconocer las cosas y afianzarse en torno al sistema. Una persona como él, que la historia lo reconocerá como lo que fue, como un gran parlamentario, más que un presidente bueno, tenía que hacer esa base allí y dar esa, sobre todo siendo Caldera ese factor respetado por mucha Venezuela, que lo veía siempre como el doctor Caldera. Bueno, ese doctor podría haberle dado un poco a esa columna vertebral democrática un apoyo más sustancial. Entonces, él dice, yo quiero que los líderes entiendan que lo que pasó en Venezuela puede pasar en cualquier parte. No, eso pasó en Venezuela porque teníamos unas fuerzas armadas que por encima se parecían profesionales y estaban totalmente cooptadas por la izquierda y por sujetos que habían tomado posiciones radicales y habían infiltrado eso. Y está claro eso, lo sabemos hoy por documentos incluso del Partido Comunista. Entonces, sabemos que eso podía pasar no, las Fuerzas Armadas profesionales, citemos el caso de Colombia, citemos el caso de cualquier otro país, son Fuerzas Armadas profesionales. Y no se da el caso de que pueda hacerse un paralelismo en ese momento. Hubo mucha emotividad en ese discurso. Yo no sé cuánta emotividad manejó Caldera en esa situación. Lo cierto es que esa pieza yo creo que debe estudiarse como pieza retórica porque está muy bien argumentada en torno a lo que él quiso decir. Entiendo que él después dio otros discursos, pero lo importante es que en este discurso, esos son los puntos que manejó. En esa misma sesión del Congreso y como respuesta a Rafael Caldera, tomó la palabra el también senador David Morales Bello de Acción Democrática, quien en un discurso claro y contundente salió en defensa de la democracia y del gobierno legítimo. De ese discurso se recuerda una frase que hasta el día de hoy se utiliza en contra de Morales Bello, tergiversando lo que él quería decir. No podíamos, sin incurrir en gravísimas contradicciones, plantear a destiempo hechos y circunstancias políticas que desdibujaran la intención cierta y condenatoria del Congreso. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.